Praga no es solo una de las ciudades más bonitas de Europa. Durante siglos fue capital de reyes, refugio de alquimistas y escenario de leyendas que todavía hoy forman parte de su identidad. Aquí se intentó descifrar el orden del universo, se persiguió el conocimiento y se levantaron muros para proteger ideas. Hoy te vienes conmigo a Praga, una ciudad llena de historia, misterio y memoria que vamos a refrescar hoy. Te vienes conmigo a la aventura de hoy, dentro vídeo. Hola mi gente, espero que estés muy bien, te doy la bienvenida a otro vídeo más esta semana en un lugar muy diferente a todos los demás. Estamos en una de las ciudades más bonitas de Europa, nos hemos levantado súper temprano para estar aquí hoy, así que este es el segundo café oficialmente, a tu salud, y espero que disfrutes muchísimo el vídeo. Antes de empezar con el tema, por favor sígueme en las redes sociales que te dejo por aquí, suscríbete al canal, dale a like, hypea el vídeo y enséñame un poquito de tu amor, que lo necesito para crecer un poco, ya sabes. Y vamos a empezar por uno de los lugares más sobrecogedores, históricos y cargados de memoria de Praga. Este es Józefov, el antiguo barrio judío de la ciudad. Primero vamos a visitar una de las sinagogas más importantes y antiguas, que es la sinagoga Pinkas, para después pasear por el cementerio judío, también uno de los más antiguos y sobrecogedores de Europa. Pero antes te voy a dar un poco de contexto histórico para que entiendas la importancia de este lugar. Para que te hagas una idea, durante siglos la comunidad judía de Praga estuvo obligada a vivir confinada en esta zona, separada del resto de la ciudad por leyes y restricciones muy duras. No podían elegir dónde vivir, tenían impuestos especiales y sufrían persecuciones periódicas. Aún así, Józefov se convirtió en uno de los centros culturales, religiosos e intelectuales judíos más importantes de Europa Central. Aquí vivieron rabinos influyentes, estudiosos y familias que resistieron durante generaciones. Como ya te he dicho, nuestra primera parada es la sinagoga Pinkas, que es una de las más antiguas de Praga. Fue construida en el siglo XVI y a simple vista puede parecer una sinagoga más, pero su interior es uno de los espacios más impactantes de toda la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial, la sinagoga Pinkas se transformó en un memorial. En sus paredes están escritos a mano los nombres de casi 80.000 judíos checos y moravos asesinados durante el Holocausto. En el interior de la sinagoga Pinkas se conservan dibujos realizados por niños judíos que vivieron en el gueto de Terezín. Este gueto, campo de tránsito y antesala de la muerte, era un lugar donde judíos de Bohemia y Moravia eran deportados. Después de este, la mayoría fue deportada a Auschwitz y otros campos como este. Estos dibujos se hicieron durante clases organizadas que organizó una artista llamada Friedel Dicker Brandis, que intentó ofrecer a los niños un espacio para expresarse en medio del horror. Muchos de estos dibujos parecen inocentes, casas, paisajes y lo normal, pero otros reflejan miedo, tristeza y pérdida. La mayoría de estos niños no sobrevivió al Holocausto y fueron deportados desde Terezín a campos de exterminio como Auschwitz. Sinceramente, estando aquí, aprendiendo sobre la historia, viéndolo con tus propios ojos y poniéndote un poco en la piel de las personas que vivieron por aquí y sufrieron estas calamidades, no puedes evitar sentir tristeza y bueno, pues la verdad que un sentimiento bastante gris por todas esas personas que sufrieron sin realmente haber hecho nada y que fueron castigadas sin ningún motivo de peso. Vamos a adentrarnos en el antiguo cementerio judío, uno de los más antiguos y sobrecogedores de Europa. Este se utiliza desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y como no se permitía ampliar el terreno, los enterramientos se hicieron en capas, una tumba sobre otra. Donde hoy podemos ver 12.000 lápidas aproximadamente, los cuerpos enterrados podrían superar los 100.000.
Como puedes ver, todas las lápidas aparecen torcidas y amontonadas, y la verdad que esta imagen es una que no he visto antes. Sabéis que en este canal siempre solemos disfrutar mucho de los cementerios que visitamos y admiramos muchísimo la arquitectura, todas las tumbas, etcétera, etcétera. En este caso he de decir que el sentimiento es bastante diferente, aunque sinceramente, por lo que puedes ver aquí, es muy impresionante el estar aquí, todo el estado de las tumbas y cómo están colocadas y demás es sinceramente digno de ver. Algunas tumbas se diferencian claramente del resto, ya que pertenecían a rabinos y figuras religiosas importantes. Algo que me ha parecido curioso es que no se dejan flores, sino se dejan piedras pequeñitas, una tradición judía que significa que alguien ha venido y ha recordado. Por lo visto, esta sala de ceremonias que tenemos justo detrás está cerrada, y porque está en obras, lo estoy oyendo, que hay taladros y demás, pero es que tiene una pintaza que no veas. Pero bueno, me ha dicho, de hecho, el guarda es cubano y me ha dicho que es súper bonita, pero que sí, desafortunadamente ahora mismo está en obras, así que no podemos verla por dentro. Después de esto pasamos por otras sinagogas importantes del barrio, como la Sinagoga Española, una de las más bellas de Praga, inspirada en el estilo mudéjar y la herencia sefardí. Praga llegó a tener una de las comunidades judías más grandes de Europa Central, y sus sinagogas no eran solo lugares de culto, sino centros de educación y vida social. Algo de cultura general te dejo, y es que aquí nace Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Hemos venido a un sitio que venden koláč, que es un dulce típico de aquí de la República Checa, así que vamos a ver qué tal está. Este sitio, aunque está céntrico, la verdad que tiene muy buenas reseñas, así que vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver qué tal está el koláč. Este es de queso crema y semillas de amapola. Muy bueno, la verdad. Las semillas de amapola tienen un sabor bastante peculiar que contrasta bastante bien con el queso dulce. Está muy bueno, la verdad. Ahora tengo de otro sabor, así que vamos a probar y ver qué tal está, si está mejor o peor. Vamos con el de manzana, chavales. Muy bueno también. La verdad que el koláč me ha parecido que está muy bueno, no está súper dulce y no sé, está bastante bien, la verdad. Creo que es una de las mejores cosas que me he comido desde que he llegado, porque llegué ayer por la noche y tuve muy malas experiencias comiendo en el mercadillo de Navidad. Entre que era muy caro y los sabores, la verdad que no eran nada auténticos, por lo que me han dicho también y por lo que vi, no merece mucho la pena. Así que mi recomendación es que si venís a ver los mercados, por supuesto que lo disfrutéis y demás, todas las vistas, todas las luces, pero no comáis allí porque os van a sajar un riñón por lo menos, y encima es que no está muy bueno. El pan está mucho mejor que el de ayer.
Seguramente hoy visitemos algunos de los Christmas Market o mercados de Navidad que tenemos en Praga, pero te dejo una lista que me ha servido a mí de todos los mercados de Navidad que tenemos en Praga en la descripción, por si también te ayuda. También te dejo algunas recomendaciones de restaurantes que he visto por ahí que no están céntricos para que te timen un poquito menos cuando vayas a comer comida tradicional. Nos encontramos en el corazón de Praga, en la plaza de la Ciudad Vieja. Aquí se encuentra uno de los relojes más antiguos del mundo que sigue funcionando, que es el reloj que tenemos aquí detrás, que es el reloj astronómico que fue creado en 1410. El reloj no solo marca la hora, indica las fases de la luna, el zodíaco y la posición del sol. Para la mentalidad medieval era una representación del orden del universo, y es que sinceramente a mí me deja loca pensar que en esa época alguien hizo una obra maestra como esta. Cada hora el reloj astronómico ofrece un pequeño espectáculo. Las figuras de los apóstoles desfilan por las ventanitas. Y la más llamativa es la figura de la muerte, representada por un esqueleto que hace sonar una campana y gira un reloj de arena que simboliza que el tiempo se agota para todos. Adiós, muy buenas. Ya estaría, ¿qué te parece? Hemos llegado al Puente de Carlos y este es el primero que une la ciudad con el castillo para cruzar el río Moldava. Este está sin duda lleno de simbolismo. Hay aproximadamente unas 30 esculturas barrocas y por lo visto estas no son las originales hoy están en museos. Las esculturas no están solo aquí por estética, representan santos protectores colocados para defender la ciudad de inundaciones, enfermedades y desgracias. Una de las estatuas más conocidas es la de San Juan Nepomuceno. La tradición dice que tocar su relieve trae buena suerte. Y otra curiosidad que te dejo es que en 1988 un miembro del grupo de música Depeche Mode se hizo una foto en esta estatua. La imagen se hizo famosa entre fans y convirtió el lugar en un punto de peregrinación musical. Así que bueno, ya que estamos, pues he tomado la oportunidad para hacerme exactamente la misma foto. Y nos hemos dado una pequeña pausa para venirnos a pasear a un parquecito por aquí después del Puente de Carlos. Así que nada, estamos visitando por aquí esta zona y mirad qué parquecito natural me he encontrado con los pavos reales y todo. Es una maravilla. A disfrutar de un día bien invernal en Praga. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos a 4 grados, así que os podéis imaginar. Además es súper húmedo, tengo el frío metido en los huesos. Y esta es la realidad, chavales, de estar en una de las calles más estrechas del mundo. Para verla tienes que
simplemente esperar un ratito de cola, y es que tiene hasta semáforo. Mira, te la voy a enseñar en breves. Una cola interminable, ya veremos cuánto tiempo nos toca estar por aquí, pero bueno, todo sea por enseñártela. Para que te hagas una idea, mide entre 50 y 55 centímetros de ancho. La más estrecha del mundo mide 30, entre 30 y 31, algo así. Así que tú haz cuentas. Esto es la segunda calle más estrecha del mundo, no una de las más estrechas. La más estrecha está en Alemania y esta la tenemos en Praga, así que algún día a lo mejor visitamos la de Alemania también. Está en verde, vamos para adelante. Y chavales, oficialmente estamos pasando por una de las calles más estrechas del mundo. Bueno, y es que esto, ¿qué te parece? Os lo juro, en realidad no puede ser más navideño todo, es que huele por la calle y en ese puesto, por ejemplo, olía a galleta, a jengibre, a canela. Es, vamos, la ciudad perfecta para celebrar estas fechas. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os quiero un amor, felicidad! Unos gitanos checos cantando Feliz Navidad. Increíble. Y bueno, chavales, acabamos de llegar al famoso muro de John Lennon en Praga, que por lo visto no tiene realmente nada que ver con John Lennon de manera directa, y es por lo que representa este muro, por lo que se le llama así. Por lo visto, tras el asesinato de John Lennon en 1980, este muro empezó a llenarse de grafitis espontáneos, llenos de canciones, mensajes de paz, símbolos de libertad, y en aquel momento Checoslovaquia seguía bajo un régimen comunista muy estricto, donde la censura era constante y cualquier forma de protesta estaba vigilada. Y se cuenta que es que este sitio, cuando aparecía con estos grafitis espontáneos, siempre se borraban y volvían a aparecer. Entonces es como ese símbolo siempre de protesta, ya que la gente lo volvía a pintar. Este lugar a día de hoy es un símbolo de resistencia pacífica. Así que vamos a leer algunos de los mensajes y ver qué pone un poco la gente por aquí. Realmente a mí me ha gustado ese que vemos por ahí. Una cosa que me está encantando de Praga, que lo estábamos comentando ahora mismo, es que está súper limpio. Pero es que no solo los suelos, sino es que también los edificios, hay un montón de papeleras, la gente tira todo a la basura y es que me encanta. Por fin ha llegado el momento más esperado del día. Estamos en un sitio céntrico y con platos típicos, así que bueno, aunque sea un poco para turistas también, esperemos que la comida esté bien. Por lo que hemos leído en las reseñas, tiene muy buena pinta y muy buenas reseñas, muy buenas opiniones. Así que a ver qué tal. Y aquí cualquier persona que lea sobre la comida de Praga ha visto seguro el codillo. Y es que yo estoy deseando hincarle el diente. Quiero literalmente lo que vemos en el dibujo. Por nosotros, chavales. Ahora te cuento cómo está esto, pero es que llevo deseando probar este plato desde que he llegado y desde que he empezado a leer sobre Praga. Así que vamos a ver qué tal está. No se aprecia del todo bien, pero es que es casi como mi cabeza, el hueso este. Lo único que diría es que le faltan unas patatitas al asunto, pero bueno, esto viene el hueso, lo llaman pork knuckle en inglés, es el codillo de cerdo de toda la vida de Dios, y viene con un poco de mostaza,
un poco de rábano y un poco de cebolla. ¡Qué hambre tengo! Espectacular. Se deshace en la boca, la mezclita de la grasa y la carne es impresionante. Pues eso, felicidad, chavales, felicidad. He de decir, soldados, que esta batalla está siendo muy difícil, ¿eh? O sea, la verdad es que estaba disfrutando, pero es que entre la cerveza y tanta comida, no sé si puedo más, ¿eh? Soldado abatido, no puedo más. Ahora, en cuanto me pueda mover, vamos a dirigirnos a una de las paradas más importantes de todo este vídeo, que es el Castillo de Praga. Desafortunadamente no va a haber planos con el Baby en esta ocasión, ya que está prohibidísimo volar en ninguna parte cerca del castillo ni por el castillo, así que no vamos a poder tener estas preciosas vistas, pero bueno, te lo voy a grabar desde fuera y a ver qué te parece. Yo tengo muchas ganas de visitarlo, es precioso, así que creo que va a estar muy chulo. Date cuenta de que tenemos 24 horas en Praga, entonces no podemos tampoco estar entrando a cada lugar, así que vamos a hacer lo que podamos por aquí. Y por supuesto, mientras yo te voy a contar su historia y algunas curiosidades que me han dejado bastante loca. Lo bueno de Praga que estoy observando es que en cualquier sitio que estés, cualquier esquina, cualquier cosa que te pongas a observar es súper bonito o tiene algún detalle en el que pararte, y es que, vamos, no sé, me parece preciosa toda la ciudad, y en realidad como mejor la ves es como estamos haciendo, que estamos recorriéndonos todo a pie, y así estamos, que es que nos caemos a cachos. ¿Os podéis creer que me ha dado un susto esta señora? Después de comerme el codillo que te he enseñado, tengo que subir esta cuesta. A mí me va a dar algo. No os puedo describir, o sea, estoy oficialmente flipando, de verdad, es impresionante, es una obra de arte absoluta. Es muy difícil ver sitios así y es increíble pensar que esto fue hecho hace años y años y años. Y es que la cantidad de tiempo que ha tardado en hacerse y en la cantidad de detalle que se puede observar en el mismo monumento es impresionante. Como has visto, hemos salido de ese túnel que tenemos por detrás, y es que en cuanto sales y ves esto en toda tu cara, es que no te lo puedes ni creer. El Castillo de Praga es el complejo de castillos más grande del mundo. Desde aquí se ha gobernado Bohemia durante más de 1000 años. Se compone de la Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real, la Basílica de San Jorge y The Golden Lane, que es el Callejón del Oro. También, por supuesto, tiene sus patios y murallas. La Catedral de San Vito es el corazón espiritual del país. Aquí se coronaban los reyes y se guardan las joyas de la corona protegidas por 7 llaves. Durante el reinado de Rodolfo II, el castillo se llenó de alquimistas, astrónomos y científicos. Praga se convirtió entonces en una ciudad asociada al misterio y al conocimiento. Sin duda, Praga me está pareciendo mágico, me parece preciosa toda la ciudad, que te puedes encontrar un montón de cosas solo andando por la calle tan tranquila, y es que vamos, de momento tengo que volver aquí sin duda. Yo no sé vosotros, pero es que yo estoy alucinando. La verdad que qué suerte haberlo pillado en Navidad. He de ser sincera, y este viaje me ha surgido totalmente de improviso, así que tú imagínate lo contenta que estoy yo de ver estas preciosidades y poder enseñártelas en directo. Justo al lado del castillo se encuentra este callejón de oro, que es súper adorable, la verdad. Son casas diminutas pegadas a la muralla que hoy parecen sacadas de un cuento.
Por lo que veo son como tiendecitas y galerías y es que mola un montón. Estamos en un barrio de por aquí, cerca del castillo, que la verdad que hay unas casonas impresionantes. Tampoco te voy a enseñar mucho porque con tan poca luz tampoco se ven del todo bien, pero hemos decidido coger un chocolatito caliente porque tenemos un frío que es que de verdad, de locos. Tengo las manos que no las siento y eso que llevo guantes. Está buenísimo. A mí es que la verdad que me encanta ver casas en diferentes ciudades que visito y a ver cómo viven y demás. Y obviamente he estado viendo todas las casas del centro, un poco los pisos, a ver cómo eran y tal. Y esta zona al lado del castillo de Praga es impresionante. O sea, hay unas pedazos de casas y decoradas con la Navidad y todo, que es precioso. No te puedo describir cómo este chocolatito me ha dado la vida. Experiencia completa en Praga montando en el tranvía y de todo. No te voy a engañar, pero es que estoy cansadísima, pero bueno, no nos para nada. Estamos aquí en uno de los Christmas markets más bonitos que he visto en Praga. Por supuesto, como te he dicho antes, te voy a poner una listita pequeña de los mercadillos de Navidad que puedes visitar en Praga o algunos de los más populares. Yo he visto algunos ya, pero hoy vamos a visitar. Llevo aquí muy poco, ¿vale? O sea, literalmente ayer por la noche que llegué tarde y me dio tiempo a ver muy poco y es que, pues eso. Así que te lo grabo hoy, lo que pueda, y espero que te guste. Son muy bonitas las luces de Navidad por aquí y vamos a darnos una vuelta por este Christmas Market en Praga. Pues nada, chicos, después del codillo tenía ganas de postre y aquí estamos. ¿Qué te parece? El perrito estaba bastante bien y me ha costado más o menos unas 100 coronas. Por norma general, los mercadillos aquí que he visto en Praga están muy bonitos, o sea, todos merecen la pena en cuanto a vistas. Es verdad que, por ejemplo, este sí que no hay mucha gente, es domingo por la tarde y lo agradezco, la verdad, porque Praga se peta muchísimo, especialmente en zonas populares como el Reloj, por ejemplo, o el Puente de Carlos también. Así que bueno, la verdad que está bastante bien para ser un mercadillo de Navidad. Y la verdad que es muy muy bonito. Más o menos en todos he visto los mismos productos, no a lo mejor de artesanía, pero de comida sí que es verdad que suelen ser más o menos los mismos. Así que los precios más o menos también he visto que por la misma cantidad, a lo mejor alguno un poquito más caro que el otro, pero bueno, como ya te he dicho, te dejo las notas en la descripción si te interesa venir y no estás aquí conmigo por darte un paseo. Y por si después del codillo y del perrito teníamos un poquito más de hambre, pues venga, vamos a probar uno de los crepes del mercadillo de Navidad. En este caso de Nutella y banana por manos expertas. Ya tenemos nuestra mitad lista y preparada. Yo creo que nadie podría decirle que no a esto. Es muy difícil comerse esto de forma decente, así que ahora vuelvo.
Así que nada, mi gente, esta es la vuelta a casa. Estamos reventadas. He venido aquí con una amiga, ya te he dicho, de improviso un poco, a disfrutar de Praga y enseñártelo un poco. Así que espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien, me ha parecido un lugar espectacular. Sin duda volvería y de hecho querría volver porque me queda un día más en Praga. Lo único que voy a ir a visitar otra parte también espectacular, que no tengo dudas que te va a encantar, pero tenía inicialmente planeado ir a otro lugar que por varias razones al final no ha salido, por diferentes permisos y bueno, cosas administrativas. Así que lo tengo pendiente, sin duda, el volver, enseñarte alguna cosa más. Y bueno, ya te digo que espero que te guste el próximo vídeo. También es de Praga, también es de un sitio muy especial, así que se vienen cosas increíbles, ya que para acabar el año me voy a ir a España y te voy a enseñar también allí algunas cosas impresionantes. Así que nada, me voy, vamos, en cuanto llegue, a ducharme y a dormir. Ya te digo, espero que te haya gustado, muchas gracias por estar aquí y te mando un besazo y un abrazo. ¡Chao!